Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Seguimos con el tema de las aleaciones fundidas. Habíamos quedado en la revisión del diagrama hierro-carbono o hierro-cementita. Vamos a concentrarnos en lo que está pasando en la transformación eutéctica. Ya nosotros hemos estudiado en detalle la transformación eutectoide, que es la transformación de la austenita en perlita, y allí vamos a tener en función de la velocidad de enfriamiento y la cantidad de carbono, vamos a tener diferentes proporciones de perlita. Pero veamos qué es lo que ocurre en la transformación eutéctica, y entonces vamos a quedarnos acá. Fíjense, tenemos que el diagrama de línea continua se refiere a la transformación del diagrama en equilibrio, es decir, la transformación del diagrama hierro-carbono. Recuerden, y la línea de línea punteada es la transformación de no equilibrio, sería la transformación hierro-cementita. Y nosotros podríamos hacer una analogía con lo que habíamos estudiado en el caso C y el caso B, en la distribución de absoluto, que veíamos que se generaba un segundo diagrama que iba a estar por debajo, o una segunda línea que iba a estar por debajo de la temperatura o líneas de equilibrio establecidas en el diagrama inicial. Vemos entonces que la transformación eutectica en el diagrama de equilibrio es a 1153 grados centígrados. Y la transformación en condiciones de no equilibrio o metaestable ocurre a 1147 grados, con una diferencia en contenido de carbono de 4.27 a 4.3. Es decir, entre la transformación de equilibrio y la de no equilibrio apenas hay 6 grados de diferencia. ¿Qué repercusiones va a tener esto? Si nosotros estamos enfriando a velocidades de enfriamiento relativamente lentas y generamos grados de su enfriamiento relativamente bajos, menores a 6 grados, significa que la transformación, la nucleación, se va a dar por encima de la temperatura de 1147 grados centígrados. Es decir, recuerden que estoy hablando de menos de 6 grados de su enfriamiento. Supongamos que la estoy enfriando, estoy subenfriando a 1150 grados. Si yo hago eso con esa velocidad de enfriamiento y alcanzo un grado de sufrimiento de 1150, la nucleación que voy a tener es la nucleación del grafito. ¿Qué pasa si aumento la velocidad de enfriamiento? Si aumento la velocidad de enfriamiento, el grado de su enfriamiento va a ser mayor a 6 grados, provocando que la nucleación se genere por debajo de la temperatura de 1147 grados. Entonces, a esta temperatura, por debajo de 1147, va a nuclear es la celda eutéctica ledeburita, o sea, la ledeburita. En el caso de la nucleación de equilibrio, se habla de equilibrio es la celda eutéctica hierro-grafito, y en el caso de la nucleación de no equilibrio o es la ledeburita. Esa es la diferencia entre la solidificación de estos dos, de esta aleación en estas dos condiciones. Prácticamente es el mismo diagrama, pero con estas diferencias significativas que están relacionadas con la transformación a diferentes velocidades de enfriamiento, tal como lo señala el texto que está aquí abajo. Entonces, ¿qué podemos agregar aquí para afianzar el concepto? Si yo tengo una aleación de hierro-carbono en el horno fundido, digo hierro 3%, silicio 1,5 de silicio, y en el horno está líquido y la voy a enfriar
y la enfrío en un molde de arena donde las condiciones de enfriamiento son lentas, entonces ahí es la probabilidad de que aparezca fundición gris, es decir, grafito, hierro, carbono. Estoy enfriando lentamente. Si enfrío en un molde metálico, aumento la velocidad de enfriamiento, aumento el grado de enfriamiento, entonces va a obtener una solidificación en condiciones de no equilibrio o en condiciones metaestables y se va a formar la dereburita, es decir, la austenita y la cementita. Por lo tanto, ahora voy a tener una fundición blanca. Esas serían las condiciones para poder generar esas dos tipos de aleaciones dependiendo de mi objetivo. Si lo que pretendo es obtener fundición blanca, porque bueno, ya hemos dicho que son aquellas aleaciones donde el carbono se encuentra combinado con el hierro en forma de cementita, y la mayoría de los tipos de aleaciones son aleaciones hipoeutécticas. Entonces vemos una microestructura característica de esta aleación. Concentrémonos en la micrografía que vemos acá, que en el diagrama de equilibrio, recordando el diagrama hierro-carbono de una aleación que tenga 3% de carbono, al solidificar, tocar la línea de líquido, lo que se va a solidificar en primer lugar es la austenita. Me voy a permitir regresar al diagrama, ¿verdad? Estoy aquí en una aleación de 3% de carbono. Supongamos esta línea vertical que está donde dice 1153 aproximadamente. Vemos que al tocar una línea horizontal, la primera fase que se va a formar, o la fase sólida que se va a formar, es la austenita. En la medida que voy enfriando, voy bajando de la temperatura de 1100, esa solidificación ocurrió aproximadamente a 1300 grados, voy enfriando, sigo enfriando, la austenita entonces va creciendo la austenita, va nucleando nueva austenita y va a llegar a la temperatura eutéctica. Es aquí cuando el líquido remanente se va a transformar en el eutéctico. ¿Y cuál es el eutéctico? La dereburita. ¿Pero qué creció inicialmente? Toda la austenita que se había formado. Entonces, la microestructura que vamos a tener en la fundición blanca va a ser las dendritas de austenita solidificadas en el primer momento, que serían estas oscuras que está acá, estos brazos dendríticos acá, bien definidos en la micrografía a la derecha, y distribuidos como se ve en la micrografía de la izquierda, dendritas que son la fase solidificada en el primer momento de la solidificación. Y el resto de la microestructura que observamos es el eutéctico dereburita, ya sea conformado en las dos direcciones típicas, porque estas secciones que se ven globulares, semicirculares, serían secciones transversales del crecimiento columnar de la cementita, y la austenita en el primer momento de la transformación eutéctica. Pero ¿qué ocurre con la austenita a temperatura ambiente? Toda la austenita a temperatura ambiente se va a transformar en perlita. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Unas dendritas primarias de austenita transformadas en perlita, y la zona de dos sólidos moteada aquí, ya sea por la sección transversal o la sección longitudinal, de dereburita. Eso es lo que se explica en el texto que vemos allí. Entonces tenemos una austenita primaria transformada en perlita y el eutéctico que la bordea. Eso sería la microestructura clásica de una fundición blanca. ¿Qué característica tiene? Aquí sí tenemos que decir que el carbono va a aumentar la dureza, porque la dureza está relacionada con la formación de la fase de la cementita. Entonces sí tenemos una alta dureza y una alta resistencia al desgaste como consecuencia de esa alta dureza. Pero a la vez tenemos una desventaja, que es sumamente quebradiza y difícil de mecanizar. Esta fragilidad y falta de maquinabilidad limita la utilización neutral de las fundiciones totalmente blancas, quedando reducido su empleo en
camisa interior de los molinos de bola, carcasa para bomba en sistema de transporte de fluidos erosivos. Estamos hablando de minerales. También se utiliza en grandes cantidades como material de partida para la fabricación de fundición blanca.